el tema a su cargo, logística internacional. Lo escuchamos y un nuevo aplauso para él, por favor. Bueno, ante todo, con todos ustedes, mi nombre es Martín Calderón y yo trabajo actualmente en un operador logístico, que son estas empresas que ayudan a darle operatividad al comercio exterior. Pero no solamente les voy a hablar de algunos conceptos importantes, también les voy a hablar de cosas que les pueden servir, como por ejemplo, para mí, oportunidades laborales, que es finalmente lo que creo que todos buscamos. Y en el comercio exterior peruano, hoy por hoy hay muchas oportunidades. Entonces, el tema del que les voy a hablar es del rol del operador logístico, y quería empezar con una frase de Sun Tzu, que es un estratega militar que escribió hace mucho tiempo, antes de Cristo inclusive, esta frase sobre logística. Disciplina quiere decir organización, cadena de mando y logística. Y esta frase a mí me hace mucho sentido porque en los 15 o 16 años que tengo de experiencia en el sector logístico, lo que se necesita es disciplina. La logística no para, la logística es 24 horas y el que brinde este servicio tiene que estar atento siempre a las necesidades de su cliente. Y además otro punto importante es que Sun Tzu es una estratega militar y lo que se dice, o lo que dicen los estudiosos, es que la logística se inicia en el campo militar. Muchas guerras en la antigüedad se han ganado por logística. Pero antes de entrar al tema, quería reflexionar con ustedes también de qué está pasando en el Perú, para que lo entiendan, sobre todo ustedes jóvenes. Siempre en mis clases digo que es importante que para el futuro del Perú ustedes tomen buenas decisiones. Y muchas veces pasa de que no tienen la suficiente información a la mano, por más que esté en internet. Pasa, por favor. Entonces, ¿qué ha pasado con la economía del Perú en la última década? Lo que ustedes han vivido no lo he vivido yo. Yo no he tenido la suerte, ni algunos profesores no han tenido la suerte de lo que ustedes han vivido. Lo que ustedes han vivido es un crecimiento en los últimos 12 años importante de la economía peruana. O sea, ustedes han vivido una década de crecimiento. Yo viví una década de inflación, donde los precios subían. Ustedes, en cambio, han vivido una época de crecimiento económico. Y por eso, en algún momento, eso, por ley natural, va a caer un poco. Y la pregunta es si ustedes, futuros egresados, van a estar preparados para ese escenario. Por favor. Y este crecimiento económico se ve reflejado, por ejemplo, en la demanda interna. La demanda interna en el Perú en los últimos años ha crecido mucho. Hay, por ejemplo, un crecimiento muy importante de importación de vehículos para uso privado, porque el público lo está demandando, así como también importación de bienes de uso doméstico. Por favor. Y otra clara evidencia del crecimiento peruano es, por ejemplo, el tema de supermercados. En el año 2000 habían 6 supermercados en Lima y un supermercado en provincias. En el 2013 ya habían 41 en Lima y 27 en provincias, y eso tiende a crecer, sobre todo en provincias, ¿no? En provincias se está dando un boom de crecimiento en todo lo que es consumo. Los operadores logísticos hoy por hoy estamos apuntando todos, básicamente, a provincias. Ahora, este crecimiento económico, ¿cómo ha repercutido en el comercio exterior peruano? Por favor. Ha repercutido de la misma manera, es decir, las exportaciones e importaciones en el Perú, salvo algunos años de crisis, han ido creciendo también sostenidamente. Y eso, ¿qué ha originado? Por ejemplo, en el campo de la universidad, ha originado que empiecen a aparecer carreras que en mi época tampoco existían. Por ejemplo, Administración de Negocios Internacionales, que es hoy por hoy la carrera de la cual nosotros, en la empresa donde yo trabajo, tomamos gente. Las últimas contrataciones, los más jóvenes, casi todos vienen de esa carrera, que antes, en mi época, no existía. Yo tuve que hacer una maestría en operación de logística para entrar a ese mundo. Hoy no. Hoy hay alumnos que terminando los 5 años de universidad ya tienen ese conocimiento. Ahora, ¿cómo esta situación influye en el desarrollo de la logística en el Perú? ¿O cómo ha influido? Ha influido nuevamente de la misma manera. La demanda por servicios logísticos en el Perú crece también cada año, así como crece el comercio exterior. Por ejemplo, en esta estadística, para que de alguna manera lo visualicen, en el 2004 habían 63.000 unidades de transporte de carga en el Perú. En el 2013 hay 216.000 unidades de carga.
y en el 2014 muchas más. Y este transporte es el que usan los operadores logísticos para brindar sus servicios. Entonces, como resumen, como para tomar conciencia ustedes sobre todo de dónde estamos parados en este momento, estamos parados en una década de crecimiento. Sin embargo, este año, también es cierto, se ha observado desaceleración. Yo lo observo en logística. En logística es muy fácil observar cómo va la economía, porque las importaciones o las exportaciones se reducen. Este año se han reducido. Y la gran pregunta para el próximo año es ¿qué va a pasar? La mayoría de expertos opinan de que nuevamente vamos a lograr una etapa de crecimiento, pero no va a ser tan alta como los últimos 10 o 12 años. O sea, tal vez la mala noticia que les quiero dar ahorita es que ustedes van a afrontar una siguiente década de menor crecimiento. Y la pregunta es, ¿ustedes qué van a hacer? Entonces, vayamos ya a un tema más conceptual. ¿Qué entendemos por logística? Porque de logística se habla mucho y se dan muchas definiciones. Yo he escuchado muchísimas. Esta es una de las que más me gusta a mí, pero no es la única. Es aquella parte de la cadena de abastecimiento que planea, implementa y controla el flujo de mercadería de proveedores a clientes y de clientes a proveedores. A mí me gusta esta definición por varias razones. La primera es que acerca el concepto logística a un tema o a un concepto actual que es cadena de abastecimiento. Otros le llaman cadena de suministro, otros le llaman supply chain. Hoy por hoy, cuando hablamos de logística, más hablamos de cadena de suministro o supply chain. Es el término más usado hoy por hoy. Después les voy a explicar un poco qué es eso. Perdón, ¿puedes proceder? Y otro concepto que me gusta mucho de esta definición es que la logística planea, implementa y controla. Yo, además de enseñar logística, también enseño administración de los negocios. Siempre digo, si un alumno llega a entender que administración no es más que planear, organizar y controlar, ya entendió lo que es administración. Y si eso lo hace en su día a día, es decir, si en su vida personal se pone objetivos, planea. Si en su vida personal hace tareas para lograr los objetivos, organiza. Y si en su vida personal se pone indicadores para ver si está logrando los objetivos, y eso también lo hace en su empresa, esa persona es un administrador. Pero si no lo hace, no lo es. Por más que tenga el cartón, por más que estudie lo que estudie. Si no vive planeando, organizando y controlando, realmente no está ejerciendo la administración. Y por eso, una parte importante de esta definición es que la logística se toma esa definición y dice lo mismo. Logística es planear, organizar y controlar los procesos logísticos. Y en realidad esta definición la van a ver muy cercana a muchas disciplinas de las que ustedes estudian. Por favor. Ahora, para entender mejor lo que significa logística, de repente necesitaríamos entender cuáles son las funciones, qué actividades se hacen en logística. Yo he escuchado a muchas personas, lamentablemente, que definen logística como si fuera simplemente la función de compras. Y, de acuerdo a la teoría, las compras son una de las tantas funciones que se ven en logística. Por ejemplo, podemos ver en logística pronóstico de la demanda. Es decir, podemos ser nosotros subcontratados para analizar la demanda de un cliente y pronosticarla de acá a 5 o 10 años. Compras, planeamiento de requerimientos, planeación de la producción, inventarios, almacenamiento, transporte, embalaje, servicio al cliente, procesamiento de pedidos. Y pueden haber más. En realidad la logística comprende todo lo que tú haces, todo lo que necesitas hacer para lograr que tu producto llegue a tu cliente. Todo lo que se necesite. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que, como por ejemplo Epensa, que es la empresa que produce algunos diarios conocidos que ustedes leen como el Rock, el Lobo, el Ajá. Entonces, ¿cuál es la cadena logística de ese cliente? Bueno, ese cliente primero necesita en el extranjero comprar bobinas de papel. Después de hacer esa compra, contrata a un barco probablemente, o alguien por él lo hace, para traerlo hasta el puerto del Callao. Después hay otra empresa que hace todos los trámites para sacar esa mercadería del puerto. Después hay otra empresa que hace el transporte de esa mercadería a unos almacenes. Y después de esos almacenes, esa bobina de papel, cuando el cliente lo necesita, va a su planta para producir el periódico. Y luego de eso, sigue otro proceso logístico para llegar hasta los canillitas y que puedan ellos dar
el periódico, el producto al consumidor. Todo eso es logística. En realidad, logística está presente en todo momento. Lo que ustedes visten ha pasado por un proceso logístico para que lleguen. Los relojes, cualquier cosa que en este momento ustedes tengan, hasta las sillas, todo ha pasado por un proceso logístico. Por eso les digo, en logística siempre hay mucha oportunidad, porque la logística nunca va a desaparecer. Hay otros negocios que van desapareciendo en el tiempo, pero la logística, creo yo, modestamente, que es uno de los sectores donde no va a desaparecer trabajo. Por favor. Entonces, hablando del concepto de logística, como les digo, hoy por hoy se habla más de administración de la cadena de suministro. Esta cadena que tú finalmente tienes que lograr para llegar al consumidor final. Pero actualmente, los términos más modernos de logística hablan de que no solamente debe importarte tu cadena de suministro, sino también debe importarte la cadena de suministro del proveedor y la cadena de suministro del cliente. Hoy por hoy, ya hay empresas que, por ejemplo, hacen un pedido por un sistema SAP, un ERP integrado, y pueden ver el proveedor automáticamente en su mismo sistema ese pedido y atenderlo a tiempo. Ya hay una integración de cadenas. Y es lo que busca la logística moderna, integrar las cadenas de proveedor, cliente y cualquier otra cadena más que se tenga que atender. Ahora, es un operador logístico, que es donde yo trabajo. Es una compañía independiente que provee servicios logísticos a sus clientes, principalmente hoy por hoy, almacenaje, transporte y distribución. Es lo que, digamos, nos hace más conocidos. Y este es un punto importante, utilizando activos propios o utilizando activos de terceros. Mire, la semana pasada estaba hablando con el decano de negocios y me contaba de un alumno que no lo conozco y me estaba contando que él está terminando la carrera de negocios internacionales y tiene un negocio de operador logístico. Ahora, me preguntó el decano y me dijo, mira, ¿eso es posible? Me ha dicho que está ganando buen dinero. Yo dije, claro, por supuesto, se me hace totalmente creíble. Porque yo trabajo en un operador logístico y ganamos dinero. Porque tengo amigos que tienen operadores logísticos y ganan dinero. Ahora, este chico lo que hace es brindar el servicio con terceros. Es decir, un cliente le pide un transporte y él con conocimiento tiene un montón de proveedores de transporte y subcontrata a uno. Le piden almacenaje y subcontrata a un almacén que conoce. Y finalmente él brinda el servicio y lo factura. Básicamente un trabajo de conocimiento. Y ese chico que no lo conozco, pero el decano me contó que hacía plata, me parece un buen ejemplo para todos ustedes. Porque la logística, nuevamente les digo, hay muchas oportunidades de negocio. De hecho, que yo también tengo una empresa, por otro lado, que también hace ese tipo de negocios y nos va muy bien. Porque la logística siempre se necesita. Ahora, ¿qué parte de la logística terceriza una empresa? O sea, ¿qué parte de la logística interesa a los operadores logísticos? Y acá vamos a hablar de algo que no sé si sea incómodo o no, pero mira, les voy a poner un ejemplo. Coca-Cola en el Perú. Yo tengo una hermana que trabaja en Coca-Cola. Si ustedes me preguntan cuántas personas están en planilla de Coca-Cola, yo les voy a responder no más de 50. En la Coca-Cola, no más de 50. Y estas 50 personas solamente se dedican a dos cosas importantes. Se dedican a marketing y se dedican a investigación de mercado. Para Coca-Cola en el mundo, lo más importante y toda su inversión va a marketing e investigación de mercado. Lo demás, lo tercero. Acá en el Perú, por ejemplo, la distribución, la fabricación de las gaseosas la hace Corporación Linde, que es una empresa que Coca-Cola contrata para hacerle la producción y distribución de la bebida gaseosa. Porque ellos tienen claro, los de Coca-Cola, que ese no es su negocio. Su negocio no es la logística. Su negocio es hacerle creer a ustedes que la Coca-Cola es felicidad. Y cuando ustedes lo creen, terminan consumiendo eso. Y por eso que su inversión no es en almacén, ni en transporte. Eso se lo deja a los expertos. Su inversión es en publicidad. Que constantemente diga en la mente de ustedes que Coca-Cola está asociada a la felicidad. De hecho, que mi hermana es psicóloga y trabaja en eso. Trabaja para hacerles creer a ustedes que Coca-Cola es la felicidad. Entonces, Coca-Cola es un buen ejemplo de lo que significa tercerizar. Para Coca-Cola, la función logística
no es estratégica. Y en ese sentido, la terceriza. Y por eso la recomendación a las empresas es terceriza lo que no sea estratégico en general. Dentro de ello puede estar la logística. Ahora, ¿qué actividades se pueden tercerizar con un operador logístico? Son muchas, como les hablé anteriormente, hay muchas funciones logísticas. Algunos ejemplos pueden ser distribución a clientes, transporte primario, almacenamiento, picking, ensamblado de sus componentes, promociones, packaging, gestión de inventario. En realidad es un tema muy amplio para hablarlo solamente en una ponencia, pero si alguien en algún momento se interesa el tema, con todo gusto, porque es un mundo apasionante. Ahora, en Latinoamérica se hizo una encuesta a los argentinos que tienen una realidad muy parecida a la peruana y a la latina. En realidad, las estadísticas en logística y en realidad en muchas cosas, Latinoamérica no se diferencia mucho. Por eso para las grandes corporaciones, Latinoamérica es prácticamente un país. Y en Argentina, los servicios que más se demandan son transporte y almacenamiento. Y ya van a ver también que acá también es así. O sea, lo típico es que lo que busquen tercerizar las empresas es transporte y almacenamiento. Ahora, ¿por qué buscas tercerizar? ¿Por qué buscas tercerizar con un operador logístico? Un primer punto importante es que te ahorras inversiones. Acá en el Perú, culturalmente, lo que yo veo, porque también he hecho consultoría en muchas empresas, es que el empresario peruano cree que tiene que tenerlo todo. Su empresa tiene que ser totalmente suya. 100% de las acciones tienen que ser mías, el almacén tiene que ser mío, el trabajador tiene que ser mío. Eso es culturalmente, y las estadísticas también que les voy a enseñar lo demuestran. En cambio, en países más desarrollados, eso no es tan importante. Como Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Para Coca-Cola es importante el marketing y ahí va su inversión. Lo que no es estratégico, lo subcontrata. Evita, por ejemplo, invertir en almacenes, invertir en terrenos, invertir en transporte. Y todo ese dinero lo puede utilizar para su marketing. Entonces, para mí la razón más importante por que ustedes deberían, las empresas donde trabajan, deberían tercerizar logística, es para evitar inversiones que no forman parte de su negocio principal. Ahora, también les voy a decir una cosa. Evidentemente, de todo lo que estoy hablando también esto incluye la contabilidad, ¿no? O sea, hoy por hoy las empresas más grandes del mundo tercerizan su contabilidad y donde hay oportunidades para ustedes es en dar servicios contables, porque cada vez es menor el número de contadores en las empresas, además porque existen también sistemas como los ERPs que automatizan toda la contabilidad y pueden hacer las cuentas T mucho más rápido que ustedes y siempre les va a cuadrar, no como ustedes, ¿no? Porque es otro problema con los balances, cuando no cuadran. Entonces, pero el know-how que tengan ustedes de interpretar los estados financieros y dar un valor agregado, eso es importante. Ahora, ¿por qué tercerizar la logística? También en esta encuesta que se hizo en Argentina, salieron dos razones principales: reducir costos e evitar inversiones. Por favor. Ahora, si ustedes estuvieran trabajando para una empresa y deciden tercerizar su operación con otro operador logístico y su jefe, su gerente, el dueño les pregunta, escógeme a uno, ¿qué variables podrían utilizar ustedes para escoger a un operador logístico? Bueno, podrían escogerlo por estabilidad financiera, y esto yo lo veo mucho. Hay clientes que nos han dejado simplemente porque tenemos un precio un poquito más caro que el de la competencia. La típica, ¿no? La típica, me voy por el precio más bajo. En un operador logístico eso puede ser muy peligroso. Hubo un cliente nuestro que se fue a otro operador mucho más barato. Pero cuando hubo una contingencia... ¿Aló? Pero cuando hubo una contingencia y se perdió la mercadería del cliente, este operador logístico le da un precio bajo porque era chiquito y no pudo pagarle la contingencia, cosa que hubiera pasado con nosotros. Por irse a un precio menor se arriesgó y cuando le pasó algo a la mercadería, este operador no pudo solventemente pagar la cuenta. Entonces, con un operador logístico, vean quién es, vean si tiene experiencia, vean si tiene reputación, vean sus instalaciones y equipos. Es bien importante eso. Y
pasa a menudo, y finalmente los clientes terminan regresando. Después que han perdido un montón de dinero, terminan regresando con nosotros porque saben que nosotros sí les damos un servicio seguro. Ahora, en esta encuesta también salió lo mismo. A pesar de lo que les digo, igual los argentinos y en Latinoamérica, igual razones por las que coge un operador, precio. Pero para mí no es lo único importante. Por favor. Ahora, ¿qué pasa en el Perú? ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú pasa más o menos lo mismo. Miren, las empresas de capital nacional tercerizan el 50% de sus operaciones como operadores logísticos de capital nacional. Pero si vemos la de capital extranjero, ese ratio aumenta en 75. Es lo mismo que les digo, ¿no? Culturalmente todavía el empresario peruano o capital peruano le cuesta, no solamente logística, le cuesta soltar las cosas. Tiene esta mentalidad de que todo tiene que ser suyo. Pero las grandes empresas en el mundo, no todo es de ellos. Ellos entienden que se deben dedicar, como nos he repetido varias veces, a su negocio principal. Y lo que más se terceriza en el Perú es distribución y transporte y almacenamiento, es decir, la misma historia. Ahora, ¿cuáles son los retos de los operadores logísticos en el Perú? La primera, para mí es muy importante porque tiene que ver con ustedes, desarrollar talento. Un problema que tenemos los operadores logísticos es que no hay gente para contratar. Y no les digo gente operativa, no les hablo de operarios, les hablo de gente que pueda administrar una cadena de suministro. Les hablo de gente que pueda certificarle al cliente de que su producto siempre va a estar en los términos indicados. Alguien que pueda supervisar toda una operación, que tenga múltiples conocimientos, que sepa de administración, que sepa de finanzas, que sepa de logística, que sepa de comercio exterior. No tenemos gente ahorita. Y creo que ahí ustedes tienen una oportunidad, sobre todo los que están estudiando negocios internacionales, tienen la oportunidad de llegar a estas empresas. Y estas empresas, como también les cuento a mis estudiantes, son empresas que pagan mucho más, evidentemente, que lo que ustedes hoy por hoy, me imagino, ganan. Porque evidentemente, como es un trabajo de conocimiento, el trabajo de conocimiento remunera más. Y además en la logística se mueven miles de millones. O sea, para que hagan una idea, nosotros, una de las unidades de negocios que yo veo, de alguna manera cuida diariamente 400 millones de dólares. Y todo el grupo al que yo trabajo factura 500 millones de dólares al año. Evidentemente una empresa que factura así puede pagar también bien, ¿no? ¿Se imaginan, no? Pero para llegar a ese nivel, ustedes necesitan mucha más preparación. Y los que están estudiando negocios internacionales probablemente tengan esa oportunidad. Por eso, pónganle atención a las cosas. Si ustedes salen de esta universidad teniendo claro lo que tienen que hacer, probablemente logren o tengan una probabilidad mayor de tener éxito laboral. Entre otras cosas quiere decir mejor puesto y mejor remuneración. Olvídense del sueldo mínimo, ¿no? Y empiecen a creer que pueden ganar algo más. Un ratito, ¿puedes retroceder? Otro reto importante para los operadores logísticos en el Perú hoy es sobrellevar la desaceleración. Como les digo, ya se observa desaceleración en el Perú. No estamos creciendo como antaño. Y ustedes van a vivir una época que no va a ser tan dichosa como la que han vivido cuando eran niños. Ahora que son jóvenes y trabajan, van a tener que esforzarse un poquito más. Pero eso es bueno, porque el que te esfuerza más, probablemente también genere más. Y otro reto de los operadores es continuar ganando terreno dentro de las organizaciones. Ya les dije, ¿no? Capital nacional, empresas nacionales solamente tercerizan 50% de ellas tercerizan con un operador. Los operadores quisiéramos llegar a estándares internacionales de 80 o 90%. O sea, tenemos todavía mucho camino por recorrer. Y también eso es una oportunidad para ustedes. Bueno, y como reflexiones finales, nada, quería agradecerles primero por su atención. Quiero remarcar nuevamente que yo trabajo en operador logístico, veo la realidad todos los días, y si les digo que hay oportunidades de trabajo, es porque las hay. Si les digo que falta talento, es porque falta. Y si se enfocan, y si esta carrera les apasiona o les gusta, considérenme un amigo, y si necesitan alguna duda o algo, yo enseño en esta universidad en las noches. Si alguien quiere mandar un mail con una consulta, estoy dispuesto y gustoso a poder apoyarlo si es que se puede. Gracias y éxito.